Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy os traigo la teoría general de One Piece, la voluntad heredada. He de decir que esta teoría no es mía, no la he creado yo. Es una teoría que dentro de poco va a cumplir 3 años, y yo lo único que voy a hacer es pasarla al formato de vídeo, ya que creo que hay bastante gente que no la conoce y merece totalmente la pena escucharla. La voy a leer del foro de Pirate King, os pondré un link en la descripción, aunque tampoco fueron ellos quienes la hicieron, pero sí que la tradujeron, que eso ya es bastante trabajo. Bien, empecemos con la teoría. La teoría comienza con el apartado del siglo vacío, y dice así. Primero repasemos lo que sabemos. Sabemos que existe un siglo vacío en la línea temporal de One Piece. Salvo los piratas de Roger, nadie sabe con certeza lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Sin embargo, el profesor Clover de Ohara tenía un indicio de lo que podía haber pasado. Habla de un antiguo reino próspero que fue derrotado por cierto enemigo que además se encargó de borrar toda la información relacionada con dicho reino. Curiosamente, el fin del siglo vacío coincide con la desaparición de dicho reino y la formación del gobierno mundial, por lo que Clover llegó a la conclusión que ese enemigo no era otro que el propio gobierno mundial. Ahora nos ponen un fragmento del capítulo 395 en el que confirma todo lo dicho hasta el momento, y Clover comienza hablando. Entonces, los 100 años de vacío puede que relaten una historia que convenga ocultar al gobierno mundial. Según relatan las antiguas escrituras de los pocos poneglyphs que hemos podido encontrar, hemos descubierto la existencia de un país que ya no existe en ninguna forma. Pero, sin embargo, los textos nos lo revelaron como un gigantesco reino. Parece que una vez fueron muy poderosos, pero toda información sobre este país ha sido cuidadosamente borrada. Y otra vez en el mismo capítulo, pero más tarde sigue hablando Clover. Dice, como supieron que pronto serían eliminados por la alianza, que pronto pasaría a llamarse Gobierno Mundial, grabaron la verdad en runas de piedra para las futuras generaciones. Y esos son los poneglyphs, que todavía existen en la actualidad. Y ahora empecemos con la teoría en sí, y comienza el apartado del patrón oculto. El capítulo 100 aparece lo siguiente. Hay cosas que simplemente no pueden ser detenidas. Una voluntad heredada, los sueños de la humanidad, el destino de una era, siempre y cuando la gente siga persiguiendo el significado de la ansiada libertad. No habrá nada que pueda detenerles. El rey de los piratas, Gold Roger. Con estas enigmáticas palabras empieza el capítulo 100. Al principio se podrían interpretar como una cita meramente decorativa, pero según avanza la trama vamos viendo cómo muchos casos en que la temática de la historia de la serie tiene que ver con esos elementos. Y el primero de ellos son los cerezos de Hiruluk. Hiruluk se marcó la meta imposible de encontrar una panacea universal que cure todos los males. Sus experimentos fracasaron una y otra vez durante 30 años, hasta que finalmente florecieron los cerezos de Hiruluk, aunque seguía sin ser la cura milagrosa. Chopper heredó su voluntad y salió a la mar junto con Luffy para continuarla. Y nos ponen otro fragmento del capítulo 145 en el que dicen todo esto, y comienza hablando Hiruluk. ¿Cuándo crees que muere una persona? Y Chopper dice, doctor. Y Hiruluk vuelve a hablar diciendo, cuando su corazón es atravesado por una pistola, discrepo. Cuando sucumbe a una enfermedad incurable, discrepo. Cuando toma una sopa hecha con setas venenosas, discrepo. Y vemos como Kureha está pensando en Hiruluk y volvemos a pasar a Hiruluk diciendo, una persona lo hace cuando es olvidada. Aunque pronto me habré ido, mi sueño se habrá cumplido. Los corazones enfermos de este pueblo serán curados. Y pregunta, ¿por qué lloras, Dalton-kun? Y Dalton le responde, porque un país puede funcionar igual. Y antes de que acabe la frase, Hiruluk
le corta diciendo, siempre y cuando exista una voluntad heredada. Y ahora pasemos con lo ocurrido con la campana de oro de Sandora. Dos amigos se despidieron a la orilla de la isla de Jaya. Su amistad no terminaba ahí, prometieron volver a verse algún día. Karugara siguió tocando la campana de oro para que su amigo encontrara el camino de vuelta. Por desgracia, el destino quiso que la isla acabara a 10.000 metros de altura. Karugara murió en la guerra y Norland fue ejecutado en su isla natal. Su promesa quedó sepultada. 400 años más tarde, gracias a la intervención de Luffy, la campana volvió a sonar, ayudando a cumplir la promesa olvidada. Y ahora pasemos con lo último que hace que estos tengan un patrón, el All Blue. Zeff quería encontrar el legendario All Blue, pero tras un año en Grand Line su búsqueda no dio resultados. Aún así, seguía seguro de su existencia, y Sanji heredó su sueño de encontrarlo. Estos son solo 3 ejemplos, pero seguro que si os fijáis veréis muchos más. Todo sigue el mismo patrón. El primero, en el pasado alguien tiene un sueño o desea cumplir una promesa, pero por determinadas razones no puede llevar a cabo su objetivo. Estos serían los sueños de la humanidad. El segundo sería, pasa el tiempo hasta que... Esto sería el destino de una era. Y el tercero, que se junta con el segundo, dice, alguien en el futuro completa dicho sueño o promesa, que esto vendría a ser una voluntad heredada. Eso es, desde el primerísimo capítulo se ha estado aplicando, ya que las palabras de este encabezado se atribuyen a Roger. ¿Entraba el rey de los piratas en dicho patrón? Veamos lo que dice el capítulo 576. Y el capítulo 576 dice así: Shirohige comienza hablando, no eres uno de ellos, ja, ja. Kurohige le responde, ¿aún sigues con vida? Y Shirohige le dice, los hombres a los que aguarda Roger, no eres uno de ellos, Teach. Y Kurohige se queda como sorprendido. Shirohige le sigue hablando diciendo, son aquellos que siguen el legado de Roger, al igual que aquellos que seguirán el legado de Ace. ¡Ja! Aunque la estirpe se ha extinguido, su llama aún no lo ha hecho. Así es como desde tiempos inmemorables se ha ido pasando la antorcha. ¡Ja! En un futuro, algún día quedará todo escrito en la historia. Aquellos que vieron a luchar por este mundo, Sengoku, al igual que el gobierno mundial, teméis la inevitable gran guerra que implicará a todo el mundo. No es que me interese, pero alguien encontrará ese tesoro. Entonces el mundo dará un vuelco. El día que lo encuentren acabará llegando. Y suelta la famosísima frase del final de Shirohige diciendo, el One Piece existe. Pues sí. Por lo visto, Roger también tenía un legado que se ha estado transmitiendo desde tiempos inmemoriales y que está relacionado de alguna forma con el One Piece. ¿De qué va esto entonces? ¿Cuál es el legado de Roger? Y así es como comenzamos con el tercer apartado de la teoría, el sueño de Roger, y nos dice cómo a partir de aquí todo es 100% teoría. Los sueños de la humanidad. El legado de Roger, del que Barba Blanca hablaba, no surgió de él. Él también lo heredó, desde tiempos inmemoriales, 800 años para ser exactos. Sí, es el legado del antiguo reino del que hablaba Clover. Este reino era gigantesco y sus dominios se extendían por casi todo el mundo, como el gobierno mundial en la actualidad. También se conoce que estaban muy avanzados y que no había nada que no pudieran conseguir. Pero había cierta cosa que les molestaba. El planeta de One Piece se divide en 4 grandes océanos, North Blue, East Blue, South Blue y West Blue, separados por el Grand Line y el Red Line. Este reino veía estas separaciones como un obstáculo que impedía viajar a la gente con libertad y para la prosperidad de su propio reino.
De modo que comenzaron un proyecto, una locura, pero que era necesario hacerse. El proyecto de eliminar el Grand Line y el Red Line para unir los 4 océanos en uno solo. Llamaron a este proyecto el One Piece. Para ello desarrollaron una serie de armas lo suficientemente poderosas que más tarde se conocerían como las armas ancestrales. Pero resulta que había muchos que no estaban de acuerdo con dicho proyecto, ya sabéis, rollos de política. De modo que estalló una guerra entre este reino y los 20 reinos que se oponían al proyecto One Piece. Estos 20 reinos se alzaron con la victoria y se declararon el gobierno mundial. Por otra parte, el reino, su historia y el proyecto One Piece quedaron en el olvido. Ahora pasamos a la parte de el destino de una era. Pero resulta que dicho reino ya había anticipado las posibilidades de su derrota. Grabaron su historia en rocas de material más resistente que disponían y las escondieron por todo el mundo junto con las armas ancestrales. Estas rocas se conocerían como poneglyphs. El gobierno, temeroso, prohibió el estudio de estos poneglyphs, pero ya era demasiado tarde. Y ahora pasamos a la tercera y última parte del apartado del sueño de Roger, una voluntad heredada. Pasan 800 años, un hombre llamado Roger llega hasta Raftel y descubre dicha historia. Sabe qué es lo que debe hacer, pero su cuerpo no se lo permite. Recordad su enfermedad terminal. De modo que decide iniciar la era de la piratería, esperando que llegue alguien que puede continuar lo que él no pudo. ¿Y quién será ese alguien? Creo que todos sabemos la respuesta. Ahora pasemos al cuarto y penúltimo apartado de la teoría, el proyecto de One Piece. ¿Cómo funcionaría este proyecto? Vamos a explicarlo con imágenes. Así es como es el mapa del mundo. Y comienza diciéndonos, la idea es crear un océano único, a través del que se puedan navegar libremente a cualquier punto del globo. Para ello habría que eliminar la normalidad del Grand Line. ¿Es eso posible? Para los científicos de ese antiguo reino parece que sí. El truco está en centrarse en los puntos en que los 4 océanos convergen. ¿Qué puntos son esos? Reverse Mountain, Mariejoa y la isla Yoji. Y nos da un ejemplo, una imagen la cual vosotros llevaréis viendo en pantalla un buen rato. Y pasamos entonces a la destrucción de ese punto con las armas ancestrales. Y vemos como hay un BAM en donde estaba el Red Line, concretamente el Reverse Mountain. Y nos dice como que si todo pasa bien debería de pasar lo siguiente, lo que estáis viendo actualmente. Con la desaparición de esa masa de tierra, el mar se volvería todavía más inestable y se formaría un remolino gigantesco, así como tormentas y maremotos, pero todo esto será temporal. Una vez estabilizado, desaparecerían las anormalidades climáticas del Grand Line, así como sus campos magnéticos. El viento volvería a soplar en el Calm Belt. ¿Qué pasa con los reyes del mar? Para eso está el arma Poseidón. Bueno, el proyecto ha sido un éxito y ya tenemos el océano único. ¿Eso es todo? No, hay otro factor que entra en juego, el más importante de todos. Al haberse formado ese remolino gigantesco, las aguas de los 4 océanos han entrado en el punto donde antes estaba Reverse Mountain, lo que significa que estará habitado por peces y demás criaturas de todos los mares. ¿Os suena de algo? Básicamente, el epicentro de la destrucción se convertiría en el legendario All Blue. Este incidente además sirve para cumplir el sueño de al menos 6 de los tripulantes. Luffy quiere ser el rey de los piratas, el tío más libre del mar. Eliminando estas restricciones de navegación favorece sus ansias de libertad. Sanji encuentra el All Blue. Nami puede cartografiar el mundo entero con facilidad. Franky consigue que su barco pueda navegar por todo el mundo con el rey de los piratas a bordo. Robin descubre la verdadera historia en el proceso. Brook
puede volver a reunirse con Laboon sin el Red Line de por medio. Hemos usado de ejemplo aquí la Reverse Mountain, pero ¿qué pasa con el otro punto en el que están Marieyoa y la isla Gyojin? Y ahora pasemos con el quinto y último apartado de la teoría, el día de la promesa. Y comienza citándonos el capítulo 610, que dice lo siguiente. Charlie dice: espero equivocarme, deseo equivocarme. Un humano con un sombrero de paja, Luffy sombrero de paja, con sus propias manos destruirá la isla Gyojin. Y nos vuelven a mostrar otro fragmento de otro capítulo, el 653, en el que Kami dice lo siguiente: está más asustada que nadie porque sabe que nunca se ha equivocado. Puede que el futuro que ha visto tarde un año en llegar, pero por ahora no hay evidencias de que se haya equivocado. La divina ni se equivocó ni mintió. Lo que predijo fue el proyecto One Piece llevándose a cabo por Luffy. Y los antiguos habitantes de la isla Gyojin lo sabían bien. ¿Cómo? Veamos con otra teoría. Joy Boy era el rey del antiguo reino. En principio parece una afirmación sin fundamento, pero luego volveremos a ella. Como digo, destruir Marieyoa y la isla Gyojin es inevitable para llevar a cabo el proyecto, de modo que el rey Joy Boy le hizo esa proposición a la princesa de ese momento, que aceptó con la condición de que su gente fuera trasladada a la superficie, de modo que Joy Boy aceptó y empezó a construir el arca Noah. Aunque el arca fue terminada, la guerra con los 20 reinos impidió llevar a cabo el proyecto, de modo que no se pudo cumplir la promesa, y Joy Boy se disculpó con la princesa a través de un poneglyph. Aún así le aseguró que llegaría el día que humanos y Gyojins convivirían juntos bajo el sol. Para aclarar esto nos muestra un fragmento del capítulo 649, en el que Robin pregunta: ¿quién es Joy Boy? He leído el poneglyph del bosque del mar. ¿A quién se disculpa y con qué motivo? Y Neptune le responde: ¿puedes leer esa cosa? Entonces Robin le dice: soy una superviviente de Ohara, no tienes por qué contarme nada que no quieras. Y Neptune le responde a esta: no, te contaré lo que sé, confío en vosotros. Joy Boy era alguien de la superficie, que vivió durante los 100 años de vacío. Y Robin le dice: alguien de hace al menos 800 años. Y Neptune dice: esas palabras iban dirigidas a la princesa Ningyo, que vivía en la isla en aquella época. Por lo visto es una disculpa por haber roto su promesa con la isla Gyojin. Y Robin le pregunta: ¿promesa? Y Neptune le responde: no conozco los detalles, pero se supone que algún día alguien llevará a cabo la promesa de Joy Boy. Eso cuenta la leyenda que se ha ido transmitiendo durante generaciones en la familia real. Creíamos que ese día llegaría, por lo que durante generaciones hemos mantenido nuestro compromiso de cuidar de Noah. Solo cuando llegue el momento se revelará la misión del arca Noah. Como vemos, se sigue usando el patrón oculto del que hablamos al principio. Conclusión: el día de la promesa y la predicción de Madame Charlie son lo mismo. Luffy desencadenará la destrucción, pero primero Shirahoshi usará a los Reyes del Mar para que tiren del arca Noah con todos los habitantes de la isla Gyojin a bordo, y comenzarán una nueva civilización alrededor del árbol Eva. Si tiene la misma fama que el árbol Adam, debería sobrevivir al cataclismo. Al mismo tiempo, Marieyoa, centro neurálgico del gobierno mundial, desaparecería, poniendo punto final simbólicamente al gobierno mundial. Todo esto nos lo muestran gráficamente, y en la imagen que estáis viendo en pantalla se quedaría la cosa así. El A sería el árbol Eva, el B la Red Line, es la superficie, la C Red Line, sumergido, la D la isla Gyojin, la E la cueva submarina y la F Marieyoa. Tras la destrucción de todo esto, la cosa se quedaría así. La A sería el árbol Eva, la B sería el nuevo lugar donde vivirían los Gyojins, el C sería el All Blue y el D sería lo sobrante al Red Line, los desechos del Red Line. Y también nos muestran
una vista aérea de cómo quedaría la cosa. Y ahora pasemos con las teorías relacionadas a todo esto. La importancia de Raftel. ¿Por qué nadie ha podido llegar a Raftel salvo los piratas de Roger hasta ahora? Echemos un ojo al capítulo 301. Y el capítulo 301 comienza Robin hablando. Yo he llegado hasta aquí y me dejaré guiar por estas palabras hasta el fin. Gold D. Roger, el pirata. Y esta se sorprende diciendo, ¿el rey de los piratas? No es posible. ¿Estuvo en la isla del cielo? ¿Cómo es posible que él pueda escribir con estos símbolos? Y tras una breve pausa, otras conversaciones, sigue hablando Robin diciendo, así es, si se reúnen todas las piedras foneglíficas que contienen información dispersas por el mundo, sin duda, si se enlazan todas ellas, se convierten en el texto de la historia nunca contada. Y todo unido forma un libro que no conocía su existencia hasta la fecha. Ese es el río foneglífico. El rey de los piratas Gold D. Roger, sin duda, llegó con este texto a su destino. Y tras otra breve pausa, vuelve a hablar Robin, aunque más pensando hacia ella, y dice, y en resumen, debo seguir el texto de los foneglíficos que he leído hasta ahora para llegar al extremo final de la gran ruta marina, Raftel. Esta traducción ha sido hecha por Planeta, no por Fansubs, por eso es foneglifo y no poneglyph. Bien, Robin insinúa que los poneglyphs son la clave para llegar a Raftel. Por eso no puede llegar cualquiera, la única manera es leyendo todos los poneglyphs. Por eso nadie ha podido llegar hasta ahora salvo Roger, porque nadie podía descifrarlos. ¿Qué es lo que hay allí? Tal y como yo lo veo, en Raftel se encuentra la pieza final de la historia jamás contada, y la clave para desatar la gran guerra de la que hablaba Barba Blanca. Y ahora seguimos con otra teoría. Joy Boy, rey del antiguo reino. Algunas teorías se basan en datos de la vida real. Esta no es mía, sino de un usuario de otro foro de One Piece llamado Bonnie SHP11ST. Y dice así. Bueno, en la historia de mi tierra natal, Indonesia, se habla de un reino hindú conocido como el reino de Kediri. Es bastante conocido por aquí porque lo estudiamos en el instituto. Por lo visto, hay algunas similitudes entre este reino y el reino perdido de One Piece. Son las siguientes. La primera, el reino abarcaba la región de Java Oriental y existió entre 1042 y 1222. Se considera que tuvo su plenitud entre 1130 y 1160 durante el reinado de su monarca más conocido, 1130-1160. Eso fue hace entre 900 y 800 años. La segunda similitud dice así, también se conoce bastante por sus profecías. Pudo predecir la caída del archipiélago de Indonesia a mano de invasores caucásicos y asiáticos, y que luego recuperaría su esplendor. Podría estar relacionado con las profecías de Madame Charlie. Y la tercera similitud dice así, dejaron 3 famosos epitafios históricos, relatando la guerra entre el clan Pandawa y Kurawa. Se puede relacionar con los poneglyphs y la guerra con los 20 reinos. Hasta aquí lo normal es pensar que son meras coincidencias. Al fin y al cabo no fue el único reino en esos tiempos en tener grandes dominios, hacer profecías o dejar epitafios. Las relaciones tampoco son muy convincentes. Sin embargo, destaca sobre todo el nombre de su rey más famoso, Yoyoboyo. ¿Os sonó de algo el nombre Joy Boy al leerlo? Seguro que no. No parece tener nada de especial. Algunos incluso pensarán que por el nombre podría ser un travesti. Kedikiri y Yoyoboyo son bastante conocidos por aquí, así que me pareció oportuno compartir esta información con extranjeros. Oda siempre ha sido muy impredecible con sus referencias, así que podría ser posible. Se puede encontrar información de Yoyoboyo en la Wikipedia, por si os interesa mirar más. La siguiente teoría es, y el nombre del reino es... ¿De verdad desapareció el reino de la historia? Y nos muestran un fragmento del capítulo 395, en el que Clover comienza diciendo, no sabremos de qué clase de amenaza se trata hasta que sea revelada.
Pero la clave a todo esto, el nombre de esa nación es... Y antes de acabar la frase, el Gorosei mediante el Denden Mushi les dice: ¡matadle! Ohara sabe demasiado. Clover estuvo a punto de revelar el nombre del reino antes de ser disparado por Spandine. Siempre me ha parecido raro que el Gorosei se sintiera amenazado solo por el nombre. Solo se me ocurre que posiblemente el reino siguiera existiendo, que la gente pudiera reconocer su nombre, que nosotros, los lectores, pudiéramos reconocerlo. Si fuera verdad, tendría que haberse mencionado antes de Water 7. Veamos, tenemos Drum, Arabasta, Sandora, quizás el propio nombre de Raftel. El que más se ajusta a la descripción es el reino de Sandora. Veamos. Primero, Sandora desapareció hace 800 años tras la guerra con un enemigo, misma época en la que cayó el reino perdido. Y nos dice el capítulo 290 un fragmento en el que Karugara está hablando. Desde la extinción de Sandora hace 400 años, vosotros habéis sido nuestros primeros invitados. Impone una pequeña nota diciendo: el flashback de Northland, Karugara, de ambos, transcurre 400 años en el pasado. Es decir, 400 y 400, 800. Sin duda, esta ciudad, Sandora, sucumbió luchando por proteger esta piedra. Lo segundo es... Según los grabados en la luna que encontró Enel, Sandora estaba muy avanzada tecnológicamente con elementos futuristas. Y lo tercero, Sandora en su momento llegó a ser un reino muy próspero. Además de todos los poneglyphs, Roger decidió dejar su mensaje en el de Sandora, tan alejado del resto. Será porque es especial, ¿no? Lo que quiero decir es que el reino perdido no es otro que el propio reino de Sandora. A lo mejor es un poco rebuscado, pero al menos podemos asumir que haya alguna conexión. Y hasta aquí es donde acaba esta increíble teoría bastante extensa. Puede que no lo hayáis entendido del todo bien, ya que no es lo mismo leerlo y grabarlo que leerlo tú mismo e ir asimilándolo poco a poco. Por lo que en la descripción, como os he dicho antes, os pondré el link del foro de Pirate King, en el cual está todo esto traducido y bien explicado, y a la vez el original, que está en inglés. Sinceramente yo os recomiendo más que os paséis por el original si entendéis inglés, pero tampoco pasa nada porque en el de Pirate King también está bastante completo, excepto una o dos cosas que he tenido que sacar del original, vamos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Agradecería muchísimo que le dieseis un buen like si os ha gustado y para que llegue a más gente, ya que como he dicho al principio es una teoría demasiado buena que la debería de conocer todo el mundo. Además yo también he tenido que hacer bastante mi esfuerzo porque he estado más de 1 hora y pico leyendo todo, grabándolo bien, incluso leyendo de la de inglés del original porque habían cosas, unas pequeñas cosas que faltaban en el de Pirate King que he tenido que traducir yo mismo. Comentad qué os ha parecido esta teoría o si le podéis sacar alguna pega. Os recuerdo que tenéis tanto mi Twitter como el de Anime OndaCry, quien me hace las miniaturas en la descripción, y ya por último os agradecería mucho que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece, tops, teorías e información y como no la review semanal del manga. ¡Hasta la próxima!